en el nombre del Señor. Aleluya. Saludo a todos los hermanos nuevamente. Estamos ahora también en Facebook Live para que si hay alguna persona que quiere estudiar la palabra del Señor con nosotros, somos Mercy Hill en español y estamos online como también red de discípulos, ¿verdad? Y qué bueno, hay personas de varios lugares aquí en Estados Unidos y también en otras naciones. Y qué gran bendición poder estar juntos estudiando la palabra del Señor. Si usted está ahora en Facebook, si tú estás en Instagram también, puedes recibir nuestro saludo, nuestra bendición y poder compartir también este video donde queremos que familias, personas puedan estar estudiando, escuchando la palabra del Señor. Nosotros como iglesia estamos estudiando en serio la palabra del Señor. ¿En serio por qué? Pastor, todas las iglesias estudian en serio. Sí, yo sé que eso es algo bien serio, ¿verdad? Para estudiar la Biblia. Pero digo en serio para decir también que vamos capítulo por capítulo en el libro de los Hebreos, es decir, la carta a los Hebreos, y hoy corresponde el capítulo 8. Así que Hebreos capítulo 8. Si usted quiere ver los demás estudios, puede ir a mi canal de YouTube, Javier Herrera Cervantes, en el canal de YouTube, y ahí va a encontrar todos los estudios y puede compartirlo con amigos, familiares. También los estudios de los domingos están allí. Así que Hebreos capítulo 8. Recuerdo que esta carta a los Hebreos está enviada para personas que estaban judíos principalmente. Muchos de los cristianos en el primer siglo, por supuesto, eran judíos. Y el Señor estaba muy interesado de enviar un mensaje que confirmara la fe de muchos creyentes judíos para que en medio de la confusión o de la persecución o de cualquier tribulación que pudieran estar pasando, ellos recibieran una palabra sólida de el evangelio de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Así que el escritor a los Hebreos deja varios principios interesantes que nos van enseñando a nosotros hoy también lo que al Señor le interesa para que nuestras vidas sean firmes en Él. El cristianismo no solo es creer. Yo digo que todas las personas creen, ¿verdad? Incluso dice la Biblia, y no yo, que los demonios creen también. Creen que Jesús existe, creen que Dios existe, pero el creer simple no solidifica nuestra fe. Hay que creer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Si usted está viendo este video, esta predicación, este estudio ahora, y escucha esto y todavía usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, usted tiene que entregar su vida a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Diciendo: Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi Maestro. Por eso te pido perdón por mi pecado. Soy pecador, necesito de ti y quiero caminar contigo. Quiero ser un seguidor tuyo. Muchas personas son creyentes, pero pocas personas o algunas personas están haciendo el intento para entender que lo importante es ser discípulo de Cristo. Jesús no dijo vayan y hagan creyentes o vayan y busquen creyentes. Dijo id y haced discípulos de Cristo. Así que el escritor a los Hebreos está enviando conceptos, hace comparaciones, apela a los escritos en el Antiguo Testamento, porque como el escrito está enfocado en la comunidad cristiana del primer siglo, más los judíos, él usa mucho el paralelismo textual de usar el Antiguo Testamento para ayudar a entender y solidificar las bases sólidas de la fe con un solo objetivo: Cristo es superior a todos y a todo. Si usted quiere tener un resumen del libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, esa es la frase: Cristo Jesús es superior a todos, hablando de la parte humana, y a todo, hablando de todo cuanto existe, de todo lo que pueda compararse con ser Dios, con todo lo que pueda pretender querer simular una salvación o querer ayudar a alguien para la salvación. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Amén.
Esta carta, en este capítulo 8, nos habla de la superioridad. Yo he titulado esta reflexión breve, la superioridad eterna del nuevo pacto. Muchos han escuchado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esto también se puede decir Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Así que el nuevo pacto que está en Cristo Jesús, cumplido en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, es superior al Antiguo Testamento en cuanto a cumplimiento, en cuanto a importancia, en cuanto a lo que implica para la redención, para la obra redentora de Jesucristo para la humanidad, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Por eso nos envía a hablarle a todos, a conocidos y a desconocidos, ¿verdad? Es que yo no conozco a nadie aquí en mi barrio. No importa, háblale a los desconocidos. Es importante que podamos llegar a muchas personas, a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando de la superioridad del pacto eterno, en este capítulo 8, yo quiero hablar rapidito y tener en cuenta que no solo hay dos pactos, hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento hay varios pactos que el Señor hace para ir moviendo el concepto en la línea de la historia de la humanidad, pero de la nación de Israel. Digo de la humanidad porque desde la creación, de hecho, el pacto de Dios con Adán es el primer pacto, el pacto adámico. Cuando Dios deposita en la responsabilidad del hombre, la responsabilidad en las manos del hombre de ser el rey de la creación, Dios está haciendo un pacto y se llama el pacto adámico. Hoy no vamos a parar en los pactos, pero sí quiero mencionarlo a modo de información, porque quiero resaltar que el pacto de Jesucristo es el pacto eterno y es superior. Así que Dios hizo un pacto con Adán, se llamaba el pacto, se llama teológicamente o históricamente hablando, pacto adámico. Hizo un pacto con Noé, cuando toda aquella generación había llevado el pecado hasta los sumos de Dios, es decir, Dios no soportó más por la maldad de la humanidad. Dios hizo pacto con Noé. Le dijo, un arca y voy a enviar el diluvio, voy a eliminar todo eso, pero no voy a eliminar ni tu vida, ni la de tu familia, ni la de tus hijos, y recoge los animales que voy a enviar. Hizo un pacto, y no puedo hablar de todo el pacto porque nos llevaría mucho tiempo, pero hizo pacto con Noé, se llama pacto noéico. Ok, pacto noéico. Hizo pacto con Abraham cuando nadie conocía a Dios, cuando la humanidad se había separado de Dios. Dios halló gracia, es decir, Abraham halló gracia ante los ojos de Dios y Dios separó a Abraham desde Ur de los Caldeos e hizo pacto con él. También hizo pacto con Jacob para confirmar el pacto que había hecho con Adán. Y este pacto con Jacob fue muy relevante, muy importante, porque fue el pacto con Israel, con la nación de Israel. Abraham es el padre de la nación de Israel, es el padre de la fe, pero también Jacob, confirmando el pacto que Dios había hecho con Abraham, ahora estaba haciendo pacto con Israel para bendecirlo por siempre como nación escogida de Dios. Por eso usted y yo somos el Israel de Dios, ¿verdad? Entonces Dios hizo también pacto después de que sacó a la nación de Israel, hizo pacto de Egipto, hizo pacto con Moisés. Y este pacto trajo el cuidado de Dios con la nación, la supervivencia que Dios dio a la nación en el desierto. A pesar de su pecado, Dios le ayudó para la supervivencia. Un viaje de 15 días se convirtió en 40 años por la desobediencia de la nación de Israel. Y cuando Dios tenía toda la prerrogativa para eliminarlo junto con la arena del desierto, Dios le dio vida. Su ropa no se desbarataron en sus cuerpos y permaneció. Pero Dios hizo pacto con Moisés, dando su palabra, sus leyes, 613 mandamientos. Hay un estudio bíblico del domingo antes pasado que nos habla de los 10 mandamientos como resumen de todas las leyes del Antiguo Testamento, pero Cristo también resumió los 10 mandamientos en Mateo capítulo 22 cuando dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David.
diciéndole, no faltará quien se siente en tu trono. Va a ser un rey eterno y ese es Jesucristo, ese pacto davídico. Y Dios hizo pacto a través de su Hijo contigo y conmigo. Se llama pacto, nuevo pacto o pacto de amor o pacto eterno. Así que les menciono 7 pactos: pacto con David, pacto con Noé, pacto con Abraham, con Jacob, que es Israel, pacto con Moisés, pacto con David y pacto con contigo y conmigo en Jesucristo, que es el nuevo pacto. Aleluya. Y ese nuevo pacto es superior. Y hablé de todos estos pactos, ¿por qué? Porque Dios viene trayendo el concepto de hacer pacto, de hacer un compromiso, de hacer un testamento para hablarnos de la redención, de hablarnos de sus promesas. Y en el pacto que Dios, que ha venido trayéndolo a través de personajes y de la historia y de la línea de la historia, Dios quiere ayudarnos a través del escritor a los hebreos en que tanto aquellas personas que estaban en persecución habían emigrado a otros muchos lugares producto de la persecución que tanto los judíos como el Imperio Romano empezó a desatar sobre la iglesia después de la muerte de Esteban. Y todos sabemos que hubo muchas muertes, mucha persecución en todo el Imperio Romano que dominaba todo el mundo conocido, y muchos judíos cristianos tuvieron que salir y estar en muchos lugares. Bueno, ahora este escritor está, que para mí es el apóstol Pablo y su equipo de redacción, diría yo, envía mensajes escritos para dejar claro a los judíos que habían creído en el Mesías que él es el superior, el pacto superior para toda la humanidad y para ellos en especial que habían creído como judíos en el Mesías que había sido enviado. Por eso dice el verso 1, ahora bien, el punto principal, y me gusta mucho esto como dice Reina Valera del 60, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es esto. Si usted quiere saber qué es lo que viene el escritor diciendo, lea capítulo 1 hasta el capítulo 7. Esa frase resume todo lo que viene diciendo, que Jesús es más grande y superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior al sacerdocio de Melquisedec, que es superior a todas las cosas. Eso es lo que se viene diciendo. Y ese es el punto principal, dice el escritor. Tenemos al tal sumo sacerdote, es decir, tú y yo como iglesia, para aquellos judíos que estaban en persecución, estaba queriendo el escritor afirmar, tenemos a este sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Ya lo estudiamos anteriormente. Pero tú y yo como iglesia, hermano, hermana nueva, hermano o hermana que ya lleva muchos años en la fe, que tu fe nunca mengue porque tú has creído en el único que tiene la posibilidad de conectarnos con el Dios eterno. Jesucristo es el único camino. Él es nuestro sumo sacerdote, el que nos ha conectado, el que rompió el velo para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Tenemos al tal sumo sacerdote, dice el versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto es muy interesante y voy a explicar brevemente sin entrar a muchas cosas específicas, pero algunas personas me preguntan, ¿cómo es que Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Cómo es la explicación de que el Padre, el Hijo, hay 2 sillas, hay 3 sillas, hay un trono? Bueno, desde el punto de vista práctico, real y espiritual, no hay una silla, no hay un trono. Todo es el simbolismo que la revelación bíblica nos está dejando para mostrarnos y decirnos que Jesús es el Rey eterno, que el Dios Trino es el Rey eterno. Sí hay un trono de reinado, de soberanía, sí hay trono de que Dios es el Rey eterno. Ahora, cuando dice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, quiero explicar esto, en la explicación de la diestra de Dios. Jesús es Dios, ¿por qué está a la diestra de Dios? O es Dios o es la diestra. Bueno, quiero explicar esto rapidito. Primero hay que saber y entender, hay que saber, hay que creer y hay que entender un concepto, para mí uno de los principales del cristianismo, se llama Trinidad. Para entender la diestra de Dios hay que entender, creer, saber, entender la Trinidad. El Dios trino, un Dios en 3 personas.
la persona del Padre como la primera persona, la persona del Hijo como la segunda persona y la persona del Espíritu Santo como la tercera persona. Hoy no es el estudio de la Trinidad, pero quiero decirte, para que entiendas la diestra de Dios, tienes que saber, creer y conocer y entender la Trinidad. La Biblia nos dice en muchos pasajes acerca de la presencia de esas tres personas en un solo Dios, en el Dios del universo. Si creemos la Trinidad, podemos explicarnos lo de la diestra del Padre. Dicho esto, el concepto, y me gusta mucho lo de la Trinidad, porque la Trinidad deja por tierra a todas las otras religiones o formas de fe o movimientos espirituales, porque el concepto de la Trinidad no se repite en ninguna otra religión que yo conozca. Estoy seguro que no, porque cuando hablamos del Dios Trino, nos permite conceptuar, saber y poner irrefutablemente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted dice Dios en cualquier otro idioma, y voy a tomar el ejemplo de tal vez otro idioma que dice Alá, o tal vez otra religiones que pueden mencionar a Dios de alguna manera, quiero decirte Dios Trino solo en el cristianismo. El Dios Trino que nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo en el cristianismo. El Dios real, verdadero, que vino a este mundo solo en el cristianismo. El Dios vivo solo en el cristianismo. Y eso nos permite saber y conceptuar, creer y vivir con seguridad porque creemos en la Trinidad. Cuando una fe cristiana duda de la Trinidad, hay cosas que van a tambalearse en la vida del creyente que no ha entendido o que no ha profundizado en la Trinidad. El Mesías es el único mencionado en la fe cristiana. No hay otra religión que nos hable del mediador entre Dios y los hombres. Y eso lo permite saber a través de la Trinidad. Ahora, la diestra del Padre o la diestra de la majestad, como dice este texto de Hebreo. Apocalipsis capítulo 5 nos habla y nos explica, y para mí es la escena donde puede encontrar cualquier creyente la explicación de la diestra de Dios. Usted puede abrir Apocalipsis capítulo 5 y yo voy a leer verso 6. Dice, miré y he aquí en medio del trono. Cuando las personas hablan de que si Jesús está sentado a la diestra o está sentado o es el Padre, o es decir, es Dios o no es Dios, y hay muchos conceptos que se desvirtúan en virtud de la escena de querer poner a Dios en una posición física. Recuerda, Dios es espíritu. Ahora, cuando usted ve el trono de Dios, usted tiene que ver el trono de Dios, no tres tronos, hay un solo trono. Pero dice aquí, miré aquí en medio, no dice a la diestra, no dice a la izquierda ni a la derecha, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos y el que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos en los ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis nos muestra esta imagen del cordero que estaba en medio del trono, en medio del trono. Y eso es lindo. Verso 7 nos habla también nos sigue describiendo. Dice el verso, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y está hablando del cordero. Desde el principio está hablando, dice el verso 3, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del cielo podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho y el anciano me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha venido para abrir y desatar los sellos. Ese estaba sentado en el trono. Si usted quiere saber el tema de diestra de Dios, quiere decir la acción de Dios. Pero Cristo es el rey del universo. Los magos del oriente vinieron a adorar al rey que había nacido. En la predicación del reino fue, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Cristo, el rey, se había acercado. Cuando Dios Jesús subió al cielo, se sentó en el trono. Cuando está hablando el de la diestra del Padre, está hablando que la segunda persona de la Trinidad vino a tomar acción en la creación
para la redención. Pero no solo que la finalizó aquí, sino que continuó porque Él está intercediendo en el Dios Trino por ti y por mí. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. La importancia de saber que el pacto eterno es superior es que el que ha hecho el pacto es Jesús y está a la diestra de Dios, está sentado en la diestra de Dios, pero él es ministro del santuario, es decir, él es el que nos ha introducido a la presencia de Dios, pero también tenemos nosotros ahora la presencia de Dios en nuestras vidas, el cual es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. El Señor te ha levantado a ti, me ha levantado a mí y ahora mora en nosotros. Y eso ha sido logrado por los resultados del nuevo pacto que tú y yo hemos escogido, hemos creído, y ese nuevo pacto es el que nos ha acuñado con el sello del Espíritu Santo para salvación. Ese es el verdadero pacto. Este es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque la obra redentora no es de hombre. No fue Moisés, no fue Elías, fue Jesucristo de Nazaret. Fue Jesucristo de Nazaret. Todo sumo sacerdote tenía que hacer ofrendas y sacrificios y era necesario que también él ofreciera algo. Cristo se ofreció por ti y por mí, por eso el nuevo pacto es superior. Así que, verso 4, si estuviese sobre la tierra, y esto es interesante porque ahora está hablando como si el sacrificio de Cristo o el trabajo del Señor todavía no hubiera terminado, y dice, y si estuviese todavía aquí en la tierra, Cristo Jesús, dice esto como si no se hubiera sacrificado o no hubiera terminado la redención, ni siquiera sería sacerdote. Si Cristo estuviera aquí en la tierra, él no fuera sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Esto está diciendo, si Jesús estuviese aquí en la tierra todavía, los sacerdotes tenían que adorarlo. Él no fuera el intercesor todavía porque Dios mismo estaba presente. Y eso sería una suposición del escritor si él estuviese aquí. Dice, ni siquiera sería sacerdote. Me gusta mucho eso. Que si Jesús estuviese aquí, ni siquiera sería sacerdote. Es Dios mismo que está con nosotros. ¿Recuerdan el nombre que el ángel le dijo a María y a José que le pusiera a Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Así que si Cristo no hubiera completado, si para alguno tuviera la duda de que Cristo todavía tenía que venir y estuviese, recuerda que está escribiendo en el primer siglo, estuviese aquí en la tierra, mire, no fuera sacerdote, es el rey del universo, es el Dios del cielo encarnado en medio nuestro, Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa y el pacto se cumplieron en Cristo Jesús. Verso 6. Pero ahora, cuando usted vea un pero en la Biblia, haga una detención rápida. Pero ahora, tanto mejor mi ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto. Los versículos anteriores fue una suposición. Si estuviese aquí, no fuera sacerdote, fuera el Dios presente. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Wow, promesas eternas. Porque así el primer pacto, el del Antiguo Testamento, todos los que le hablé como confirmación en el tiempo y para las personas que vivieron en cada etapa, hubiera sido sin efecto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Si todas las promesas que se hicieron con Israel fueran para redención eterna, Cristo no hubiera tenido que venir. Pero el pacto y el cumplimiento de la manifestación del Mesías fue para hacer un mejor pacto basado en mejores promesas. Como dijo el apóstol Pablo cuando subió a los cielos, hay tantas cosas que no puedo mencionar que vi y todo lo que el apóstol Juan nos escribe en el Apocalipsis mostrándonos la eternidad.
Y bueno, lo que sí podemos saber, no lo que Pablo no pudo describir, pero sí lo que Juan sí escribió, que dice, no habrá llanto, no oscuridad, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor, y eso es eternidad, no habrá muerte, hay salvación eterna. Y cuántas otras promesas, pero hablando de las promesas que ahora usted y yo estamos viviendo, el Señor prometió a adoptarnos como sus hijos, adoptarnos para redención, perdonarnos, darnos de su gloria y hacernos participantes de la naturaleza divina. Explicación de la superioridad del nuevo pacto, verso 8, porque reprendiéndolos dice, y habla de la reprensión que hizo con Israel, porque recuerde, el nuevo pacto es superior al viejo pacto, Antiguo Testamento, el pacto que se había hecho con Israel. ¿Y por qué fue superior? Porque todos aquellos pactos no fueron completos, aunque no fue por falta divina, sino por la desobediencia de los hombres y de las etapas, de cada una de las etapas de la historia de la nación de Israel. Y él reprende, dice, porque reprendiéndolos dice, y habla y nos deja aquí parte del Antiguo Testamento escrito para corroborarle a los judíos que estaban leyendo esta carta a ellos, que estaba siendo enviada a ellos, con la misma escritura de toda la desobediencia que la nación de Israel había hecho históricamente, ellos lo sabían, y que estaban viviendo las consecuencias de su desobediencia. Y él los reprendió. La palabra reprender a veces lo usamos con los demonios, pero la palabra reprender quiere decir corregir, quiere decir instruir, llamar la atención para que la persona que sea reprendida pueda ser edificada para salvación, para santidad. Salmo 50:21 habla de la reprensión de Dios y lo hace para que haya arrepentimiento y para que vengan las personas al Señor. Job 5:17 también nos habla que Dios corrige a los hombres porque Dios ama a los hombres. Proverbios capítulo 3 verso 12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Es decir, Dios a quien ama disciplina, porque quiere que podamos conocer sus maravillas, su misericordia y su gracia. Consecuencias de la reprensión divina con Israel, y viene todo lo que él dice en el texto está, se los dejo de tarea, versículo 8 terminando, versículo 9, versículo 10. Aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré pacto con Israel, con Judá, y aunque hubo desobediencia, Dios va a restaurar a través del pacto eterno o pacto nuevo que es superior a lo que había hecho con los pactos que había hecho anterior o el pacto que había hecho con la nación de Israel. La explicación del nuevo pacto dice, desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Por eso es importante leer la palabra, leer la Biblia, memorizar las escrituras, estudiar todos los días y cada primer día de la palabra del Señor como iglesia, todas las semanas como familia leer la palabra del Señor, porque Dios quiere poner sus leyes no en una tabla de piedra como se la dio Moisés, no en hojas de papel y tinta como tenemos nosotros. Dios quiere poner sus leyes en tu mente y en tu corazón. Sobre su corazón las escribiré y seré para ellos su Dios. Y está hablando de la perspectiva para aquellos judíos, pero ahora está hablando para ti, para mí también. Ellos serán mi pueblo, como dice Pedro, ¿verdad? Nación escogida, real sacerdocio, nación santa. Será mi pueblo, tú eres pueblo de Dios. Verso 11, ninguno enseñará a su prójimo, ni ningún hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y quiero hacer una aclaración. No quiere decir que como cristianos no podemos enseñar. No quiere decir que un pastor, un maestro, un discípulo, un padre de familia, una hermana no enseñe a otra persona. Aquí está diciendo la palabra conocer al Señor es que la relación con Dios no es a través de ningún ser humano. El nuevo pacto nos lleva a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5. Nunca se te olvide ese texto. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Así que esto no lo puede hacer ningún ser humano. Para dejarnos claro que el antiguo pacto nos habla de un sacerdote o sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo para conectarnos con Dios.
pero el nuevo pacto nos habla de que el sumo sacerdote que es Cristo es el del nuevo pacto, que es superior y nos conecta con Dios personalmente. No dependemos de nadie humano para conectarnos con Dios, para conocer a Dios. Conocer a Dios es algo personal. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos e hijas. Amén. Así se refería el apóstol, se refería el escritor hablando del pueblo de Dios, y esta es la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia. La iglesia, una persona que es iglesia, una persona que ha tenido conexión con Dios personal a través de Jesucristo. Nunca se debe interpretar esto como que no tenemos autoridad para enseñar a otros. Sí, Dios nos mandó a enseñar. De hecho, la Gran Comisión, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. El apóstol Pablo a Timoteo dice, enseña, exhorta, reprende en todo tiempo. La enseñanza es un ministerio de la iglesia, pero esto se refiere a conocer a Dios en cuanto a relación para salvación y redención. No necesitamos a un ser humano para conectarnos con Dios. Todos tenemos entrada al lugar santísimo, y el primer hecho fue cuando el Señor rompió el velo en su muerte en el templo para decirnos que el velo a la entrada al lugar santísimo se abrió por su muerte en la cruz del Calvario. Conocer a Dios es resultado del arrepentimiento y el perdón. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias. El pueblo de Israel fue pecador, hizo muchas cosas, desobedeció al Señor, pero Dios fue propicio a sus injusticias. Usted y yo somos pecadores y hemos sido pecadores, pero Dios fue propicio a nuestras injusticias, es decir, a nuestras desobediencias. Lucas capítulo 7, verso 47 dice, por lo cual te digo que los muchos pecados son perdonados porque ama mucho, es decir, al que se le perdonó mucho, ama mucho. Y por eso muchos de nosotros amamos al Señor, porque el Señor nos ha perdonado mucho. Y tenemos el resultado de su perdón. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice, si perdonamos a otros nuestras ofensas, también Dios va a perdonar nuestras ofensas. Cuando usted perdona, es muestra de que Dios está en usted, porque todo el que tiene de Dios son las únicas personas que tienen la capacidad de perdonar. Cuando usted se mantiene en una posición sin buscar la misericordia de Dios para el prójimo, para el próximo, para el que está por usted, y no perdona, usted está dando muestra de que Dios no está. Por eso es importante perdonar. Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor para todos los que te invocan. Aleluya. El nuevo pacto olvida nuestros pecados. Cuando usted está hablando de superioridad del nuevo pacto, usted tiene que recordar el nuevo pacto en Cristo Jesús, que es eterno y es insuperable, olvida nuestros pecados. Miqueas, Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El nuevo pacto es superior porque Él sepulta nuestras iniquidades, las entierra, pero también envía nuestras faltas y pecados perdonados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús al fondo del mar. La superioridad, la legalidad y el nuevo pacto es irrefutable. Es decir, el nuevo pacto es legalmente irrefutable, es superior al antiguo pacto. El Nuevo Testamento y el pacto de Cristo, el pacto eterno de amor para redención, es superior al pacto del Antiguo Testamento hecho para Israel, para mostrar lo que venía, que era Cristo Jesús. Verso 13, disculpen, es decir, nuevo pacto. Legalmente, cuando se hace un contrato o cuando se hace un pacto o se hace un testamento, que esto nos va a ayudar a entender más, y el testamento es suplantado por un nuevo testamento. Si alguien hace un testamento 5 años antes de morirse, pero una semana antes de morirse hace otro testamento con otros argumentos y otros beneficiarios, el último testamento es el que tiene la supremacía, es el que está
en efecto, si legalmente todo se hizo. Por eso el nuevo pacto es legalmente superior, porque fue lo último que se hizo, porque fue el último pacto que se realizó. Jesús el Cristo, en su encarnación, ministerio, sacrificio, resurrección y la evidencia de la manifestación del nuevo pacto en su persona y la resurrección y ascensión a los cielos, es la evidencia de que el nuevo pacto es superior, vigente, irrefutable y eterno con respecto al pacto antiguo, al pacto con Israel, al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto. El antiguo se ha dado, dice el texto, ha dejado por viejo al primero. El pacto que Dios hizo con Israel pasó porque se consolidó, se culminó en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto. El pacto de Dios con la nación de Israel, dado en el monte Sinaí, queda sin efecto para perdón, por redención y salvación eterna. Nadie puede ser salvo pretendiendo cumplir leyes del Antiguo Testamento. Nadie puede ser salvo por las buenas obras. Nadie puede ser salvo por decir que es de la nación de Israel como nación escogida. Y aunque bendigo Israel, es la nación escogida de Dios en cuanto a la forma en que Dios se mostró al mundo y trajo al Mesías, pero no para salvación. Todos necesitan, todas las naciones necesitan a tener a Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Esto quiere decir que Israel no tiene importancia para Dios? De ninguna manera. Israel es la nación escogida de Dios. Es el termómetro de la profecía bíblica y el Señor volverá por su pueblo, Israel en Cristo Jesús. Que los escritos del Antiguo Testamento no tienen vigencia para nosotros hoy, sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Cuando Pablo dice esto, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Que las leyes no son importantes para nosotros hoy, sí. Toda la ley del Antiguo Testamento es importante para nosotros, la ley moral, la ley espiritual, los conceptos divinos, los principios espirituales que se emanan de cada una de las 613 mandamientos, pero no para salvación, no para rituales, no para buscar santidad. La santidad se busca con Jesús y el Espíritu de Dios. ¿Que los libros del Antiguo Testamento no son importantes? Sí, son importantes todos los libros del Antiguo Testamento. El pacto eterno del Mesías es superior. Y el pacto nuevo se queda superior para todas las cosas. Y eso se logró en Cristo Jesús. Jeremías 32:40. Haré con ellos pacto eterno, porque me había apartado de ellos, dice el Señor, y les haré bien e infundiré temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El pacto eterno en Cristo Jesús infunde en tu vida y en mi vida el temor de Dios. El pacto eterno en ti y en mí infunde en tu vida fe, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El pacto eterno nos lleva a vivir en santidad. Y el pacto eterno, y con esta frase termino, nos lleva a la vida eterna. Que Dios les bendiga, en mi deseo y oración. El Señor sea con nosotros para vivir en el pacto eterno siempre. Bendiciones mil.